nosotros que ahora vamos a entrar al café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de educación y estaremos hablando de la banca nacional, porque aquí está con nosotros Cristian Reina, que es el presidente de Fondesa y de Banfondesa, que aunque tienen el mismo nombre, son dos instituciones totalmente diferentes o que ahora se han separado para tener actividades diferentes. Y Cristian entonces nos explicará ahora lo que es Fondesa y lo que es Banfondesa. Buenos días, don Cristian. Un placer para nosotros tenerle aquí como siempre. Gracias por la invitación. ¿Qué es Fondesa y qué es Banfondesa? Porque vemos esta actividad que estuvimos pasando como una redirección de las actividades y de los aportes como ONG que hace Fondesa. Fondesa es una ONG que fue creada por la Asociación para el Desarrollo en el 1982, hace 36 años. Wow. Y básicamente lo que hacía era microfinanciamientos y educación a los microfinancieros, a los estudiantes, de microcréditos y a los clientes. Y era una institución muy pequeña hasta más o menos principios de este siglo, donde comenzamos una serie de acciones a redefinir la institución y la convertimos más en una institución de microfinanzas, ya más a nivel ampliado. Tenía en el año 2012-2013 casi 50 sucursales. Wow. En la mayor parte de ellas en el Cibao, pero una parte en el este. Y vimos la necesidad el potencial que tenía para seguir haciendo microcrédito y sobre todo convertirla en una institución ya de microfinanza que le llevara al cliente no solamente préstamos, sino también otra serie de productos que demanda el pobre, la persona de escasos recursos, la base de la pirámide social. Entonces decidimos crear un banco con los activos de Fondesa. Entonces en el año 2014, 13, comenzamos unas acciones y en el 15 hicimos lo que se llama el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, Banfondesa. Básicamente lo que hicimos fue transferirle todos los activos y pasivos financieros al banco y Fondesa se quedó como accionista, como el accionista principal del banco, con un compromiso de que el banco tenía que seguir haciendo banca inclusiva, banca social, perseguir rendimiento y rentabilidad social y a la vez rentabilidad económica y financiera. Y hasta ahora tenemos 3 años que cumplimos el martes de la próxima semana. El tiempo pasa rápido como banco. Y entonces Fondesa necesitaba buscar, no podía ser una simple inversionista o tenedora. Y dijimos, bueno, ¿hacia dónde la dirigimos? Y obviamente el país no hay nada que necesite más que educación. Entonces decidimos orientarla hacia la educación. Ustedes saben que los objetivos del milenio, el objetivo 4 y el objetivo 17, uno es educación de calidad y el otro es alianzas estratégicas para crear esa educación de calidad. Entonces hemos decidido que así como el banco va a hacer microcrédito, microfinanzas y va a tener todos los productos financieros, Fondesa por su lado va a tener todo lo que tenga que ver con finanzas, pero en educación. Crédito educativo, becas, una escuela de microfinanzas, reentrenamientos, educación a distancia, a través de unos programas que estamos asociándonos con unas compañías de fuera para generar contenidos y poder enseñarlos a distancia, ponérselo en las herramientas inteligentes a cada gente, a cada colaborador de cualquier empresa. Y también vamos a financiar todo lo que tenga que ver con educación. Si un colegio necesita mejorar su infraestructura, ¿por qué no hacerlo? Si una universidad necesita que Fondesa sea un banco de segundo piso y le haga un financiamiento para un laboratorio, ¿por qué no hacerlo? Si hay un programa de financiamiento de necesidad de investigación en un área del saber, ¿por qué no hacerlo? Entonces sería básicamente invertir y prestar para la educación en la ONG y del lado del banco, invertir y prestar haciendo microfinanzas para la base de la pirámide. Vimos ahí en el material que usted trajo algo como esta alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿De qué se trata? ¿Todavía están afinando? ¿Cómo va eso? No, tenemos, cumpliendo con ese objetivo que te decía, estamos haciendo alianza con varias universidades del país. Nosotros comenzamos con la Universidad ISA en el 2013, con el programa de crédito educativo de ellos, administrándole una parte del programa y a la vez le hicimos una compra de cartera que les permitió a ellos hacer unos edificios de aulas y unos edificios de dormitorios.
Y después seguimos con la universidad en un acuerdo de colaboración de, por ejemplo, de pasantías, los estudiantes con el banco también, una triangulación, Okay. Fondesa, Banfondesa, Ucamaima. Cursos, por ejemplo, nosotros hicimos un curso de posgrado para 26 encargados de sucursales nuestras. Estamos desarrollando, posiblemente vamos a desarrollar contenidos juntos. Vamos a usar las instalaciones de la Ucamaima cuantas veces tengamos que usarla, vamos a usar el personal. Es una manera y al mismo tiempo estamos administrando cartera al cobro que ellos tenían dentro de su crédito, cartera de crédito educativo. Las universidades posiblemente son menos administradoras de cartera, tienen capacidad, no está en su naturaleza realmente. Sí. Entonces estamos viendo cómo nosotros colaboramos con la administración de cartera. Entonces, creo que hasta ahora estamos muy contentos. Ya tenemos 2 años con la universidad en ese esquema y nos ha ido muy bien. Tenemos una relación muy cercana. ¿Cómo hacer o qué tienen pensado para separar? Porque Fondesa, Banfondesa, casi parece que es Juana y su hermana, como que es lo mismo. ¿Cómo hacer que la gente desligue a Fondesa, que es una ONG que no tiene beneficio, de Banfondesa, que es la encargada de... No se puede desligar porque tienen un presidente común. Si tú tienes una sola cabeza, no vas a tener 2 cuerpos. Realmente es muy difícil separarla, porque Fondesa además es el accionista principal, no sí. Principal, controla el banco, desde el punto de vista de control accionario. Pero hay gobierno corporativo separado, su Fondesa tiene sus estatutos, su junta directiva, sus manuales, sus contratos, sus acuerdos, su estructura de gobierno totalmente diseñada, y el banco es una institución regulada, que es sujeto obligado ante las autoridades de todo. Inclusive, desde el punto de vista impositivo, que alguna gente puede decir, bueno, pero cuidado, porque si hay... No hay manera de hacerlo porque nosotros tenemos 2 principios en el banco. Una es que nosotros no hacemos negocios con relacionados, que sean materialmente significativos. Okay. Y segundo, porque todo lo que es negocios con relacionadas está muy fiscalizado por impuestos internos. Y nosotros todos los años tenemos que hacer lo que se llama un estudio de precios de transferencia, en donde tenemos que demostrarle impuestos internos todos los negocios que hicimos con los accionistas, con los miembros del consejo, con los empleados y sobre todo, pues, en este caso con la ONG, de manera que impuestos internos siempre sabe dónde nosotros estamos poniendo los huevos y en qué canasta. Magín sabe morder muy bien. Desde ese punto de vista no hay ningún problema. Entonces, Cristian, hacia la perspectiva, diríamos que Fondesa se va a dedicar a esto porque tuvo una confusión de la parte educativa con la parte también de la educación financiera de la gente. Mira, ¿o entendí mal? No entendiste mal. Fondesa tiene, primero es la parte de financiamiento a la educación. Ese es un primer componente, es crédito educativo, es otorgar crédito educativo a estudiantes talentosos, fomentar emprendimiento a través del crédito educativo, por una razón sencilla, y usualmente son tasas. La razón por la que lo hace la ONG es porque un banco se le hace muy difícil hacer crédito educativo a largo plazo, como hacemos nosotros, con intereses a veces que se cobran cuando el estudiante comienza a pagar el préstamo, pero sobre todo, tú no puedes cobrarle cuotas de capital e intereses mensualmente porque el estudiante no tiene de dónde generar ingresos. Entonces tú tienes que esperar 4 o 5 años para comenzar a cobrar. Un banco no hace eso por un tema eso le daña la cartera de rendimiento del capital. Exacto. Como nosotros tenemos acceso a multilaterales y tenemos una estructura mucho menos costosa que un banco y no somos regulados, podemos prestar a tasa mucho más baja que un banco. Eso es lo primero, o sea, vamos a hacer crédito educativo, vamos a administrar carteras de crédito educativo, vamos a salir por el país a reclutar, a ver estudiantes talentosos y brillantes que puedan ir a cualquier universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos, además de Pucamaima, tenemos un acuerdo con la UCNE, con la Universidad Católica Nordestana. Sí. Acabamos de firmar uno con UCATESI en La Vega. Posiblemente vamos a firmar uno, vamos a acercarnos a la UNEF en Bonao. De manera, estamos viendo con UNIBE, que mucha gente piensa que UNIBE nada. UNIBE tiene muchísimos estudiantes pobres, porque el pobre, la inteligencia, no tiene fronteras. Sí. Yo lo he dicho aquí en este programa, o sea, si el 60-70% de la población está en la base de la pirámide, el 60-70% de los brillantes están ahí, pero no tienen oportunidad. Sí. Entonces, ¿por qué una persona súper inteligente tiene que irse a una universidad de tercera categoría y no puede irse a una de primera categoría por falta de recursos? Porque un estudiante dominicano, inclusive estamos viendo, si se pudiese ir a Francia a estudiar una carrera, pero no tiene la plata para poder pagar el alojamiento, su estadía, ¿por qué no puede irse
aunque consiguió una beca por esa razón, vamos a prestarle y que nos pague cuando regrese. Es una manera de democratizar el crédito educativo y universalizarlo también. Porque este país lo único que necesita es gente educada, gente formada y gente con capacidad de producir. Entonces a eso nos vamos a dedicar. El banco, por su lado, es un banco, hace microfinanzas y entrega remesas y tiene sus agentes bancarios y la gente puede ir a pagar allá y vamos a tener una tarjeta de débito, tendrá todos sus productos y tendrá una mentalidad de buscar rentabilidad. Pero tiene obligatoriamente que prestar el 70-80% de su cartera a microfinanzas, a hacer microfinanzas. Cristian, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el mejor café que producimos en la República Dominicana para orgullo de nuestro país. Marca País, Café Santo Domingo, el mejor café que se produce aquí. Vamos a ir a la pausa, pero le voy a dejar esta pregunta. Esa es la cara, un perfil de la cara. Estamos enfocados en la educación, pero tenemos del otro lado una economía que los elementos que más crecen son los sectores primarios, construcción, agricultura, pero entonces no estamos creando en base a esa realidad el espacio para esos jóvenes que se están formando, ese joven que usted le prestó para que alquilara su piso en España o en Francia y que posteriormente retorna y no encuentra cómo insertarse porque los empleos que aparecen son empleos en el espacio primario de la economía porque no hemos desarrollado otras áreas. Eso lo vamos a ver después de la pausa con Cristian Reina. No le cambie. Perfecto. Por continuar con nosotros, hablábamos con Cristian de esta gran inversión en la educación. De verdad, yo que no soy profesor, pero que me gusta siempre estar estudiando y uno se encuentra con tanto talento. Personas con excelente formación, pero lo que dejamos la pregunta en el aire, ¿dónde está el mercado que va a absorber ese talento? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana. Cómo la economía puede crecer de una manera sana y con el tamaño suficiente para que pueda absorber el talento que las instituciones de educación superior están produciendo. Y en gran parte eso no es responsabilidad solamente del gobierno, es una responsabilidad del empresariado. También. El que genera riqueza, el que produce, el que hace la infraestructura, el que tiene industrias, el que procesa,
el que construye es el empresario privado. Y nosotros tenemos que comenzar a generar empleos de calidad, porque no es cantidad de empleo, es calidad de empleo en muchos sentidos, porque es de la única manera que un muchacho que va a una universidad y se gradúa summa cum laude o va y hace un posgrado y viene a la República Dominicana puede justificar haber estudiado 16 o 17 años, tener aspiraciones de tener un apartamentico o un carro, aunque haya muchos tapones, y sencillamente tener 1 o 2 muchachos, 2 hijos, y criarlos. Con los niveles de salario que tenemos en la República Dominicana, eso se puede hacer casi de una forma marginal. O sea, la calidad de vida de la clase media y media baja de estos muchachos recién graduados es muy pobre. Entonces, cuando tienen una oportunidad de emigrar, se van a ir del país. Y hay una fuga de talentos grandísima en la República Dominicana. Y eso es preocupante. Yo estuve la semana pasada oyendo un concierto de Aisha Shayet. Y yo me sentía, más por las nubes de orgulloso como dominicano, de ver a esa niña, el talento que tiene, pero ella no puede tocar en República Dominicana. No, lo hace gratis. Porque aquí no hay manera de que República Dominicana puede pagar, le pagamos, qué sé yo, 40, 50 dólares, cuando ella cobra 150, 200 dólares fuera, pero tiene que irse. Sí. Entonces, en sentido general, cada uno, en cada familia hay un caso de esa naturaleza, que alguien tuvo que emigrar. Yo te decía en la pausa, imagínate o pensemos cuál es el nivel de industrialización que la República Dominicana tiene en los últimos 20 Se ha ido 25 años. Tenemos un 8%. ¿Dónde está la industria nacional? ¿En qué sectores está la industria nacional? Que no sea zona franca. Y es prácticamente inexistente. Son las mismas compañías que teníamos hace 15, 20 años, produciendo los mismos productos, prácticamente con la misma calidad, con los mismos formatos, ni siquiera están incentivadas de hacer cambio ni de marca ni de imagen. Entonces, aquí hay compañías que tienen los mismos anuncios de hace 25 años en el sector agroindustrial. Sí. Eso te demuestra hasta dónde este país, con la cantidad de tierra que tiene, con la cantidad de producción que puede tener por la calidad de la tierra, con la cantidad de gente capacitada, puede producir, con la cantidad de hoteles, y sin embargo no lo hacemos. Nuestra ubicación, Cristian. Nosotros decía Pedro, mire ese país que está en el mismo trayecto, tenemos un canal natural, el Atlántico, y tenemos el Caribe, y tenemos nada, no aprovechamos nada, las mejores tierras, un clima, microclima para todo, no, absolutamente. Somos el eje de todo el Caribe y estamos a 1 día y medio de agua de los Estados Unidos. Y ni siquiera pertenecemos al CARICOM, siendo la economía más grande. Exacto, imagínate todo, bueno, no nos aceptan en CARICOM porque no tiene miedo, porque ven que tenemos mucho potencial hasta cierto punto, o quizás el gobierno no ha hecho suficiente esfuerzo para participar. Porque nosotros tenemos balanza comercial con una tribu que se llama, con todo el respeto a los salvadoreños y a los costarricenses, son todavía ahí tribus, y ellos nos venden más a nosotros. Pero no veamos aquí, estamos en un mundo globalizado, esta es una aldea global, se le llama hoy en día. Sí. China, cualquier país del mundo está disponible para, obviamente hay que saber qué producto, con qué calidad, con qué diferenciación tú lo llevas, ¿te entiendes? Y comenzar entonces las universidades a producir el profesional que la economía, que el empresariado o que la sociedad demanda. Ese es el tema de cómo lograr equilibrar y entender que la educación técnica es tanto o más importante que la educación superior, que es uno de los ejes en los cuales nosotros tenemos que invertir en el país, y en Fondesa vamos a invertir. Los politécnicos, las escuelas técnicas, los que forman electricistas, pintores, maestros constructores, albañiles, carpinteros, aquí se ha perdido. Para tú conseguir alguien que tenga un buen trabajo en madera, tiene que pasarte 3 meses, como son pocos. Sí. Con tendencia a desaparecer. Un plomero. Porque no se está entendiendo eso de los trabajos primarios. Exactamente. Ahí mismo, Cristian, el Estado planificador, el planificador de qué se necesita, qué se quiere, porque no me gusta ni hablar de eso, pero me voy a poner yo como ejemplo. 30 y tantos años, 2 licenciaturas y estoy cursando mi 3ª maestría. Eso, y así mismo son todos mis amigos, y nosotros decimos, bueno, tal vez algún día tenemos una oportunidad de aportar esos conocimientos al país. Estamos formando sin dirección, sin esto. ¿Qué debería hacer el Estado y las mismas instituciones? Porque aquí ya todo el mundo, aquí han venido unos muchachos con doctorado. Ya el siguiente paso me quedará hacer un doctorado, porque ya no voy a hacer más maestría. El Estado regulador. Porque entonces, ¿qué nos ha ido pasando? Que como no tenemos esos técnicos que usted dice,
que el trabajo está en los mercados primarios, en la parte primaria de la economía, ¿qué vamos a hacer? Porque te dicen, bueno, yo sé de ebanistería, pero yo soy un magíster, yo no puedo. ¿Qué vamos a hacer con eso y qué va a hacer el Estado? Nos va a tomar mucho tiempo porque nosotros tenemos una brecha que se abrió durante muchos años y hay unas asimetrías demasiado grandes en la educación dominicana. O sea, hay mucha gente que es verdad que se graduó de una universidad, pero arrastra muchas debilidades de formación en la base. En principio, la gente oye, tú ves esas grandes economías que la gente habla de filosofía y literatura y que estudiaron historia y la gente cree que esos tipos están perdidos y son unos soñadores. No es así. Tú primero tienes que entender al ser humano para entonces tú poder hacer que el ser humano te produzca. Yo creo que nosotros en el camino, por un tema de marginalidad, por los temas de tantas diferencias sociales, nos hemos enfocado mucho en las carreras que son puramente productivas, y todo el mundo quiere estudiar administración, y todo el mundo quiere estudiar mercadeo, y todo el mundo quiere estudiar derecho, y todo el mundo quiere estudiar contabilidad, porque son las carreras en donde hay más empleo, pero obviamente cuando hay exceso de demanda, lo que sucede es que baja el precio. Entonces hay un tema de un dilema y un círculo vicioso en donde como hay muchos, yo pago poco, y como pago poco, la gente no tiene incentivo para producir mucho. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad, que es una de mis preocupaciones, es el conformismo. Que nos estamos acostumbrando a que es así y así es. Y yo creo que no es un tema de Estado, yo creo que es un tema de la sociedad en general. Yo creo que el empresariado tiene que asumir responsabilidades. Por ejemplo, yo estoy pensando seriamente en Fondesa en algún momento que nosotros asumamos a un instituto de formación técnica cualquiera, un politécnico cualquiera, y digamos, mira, nosotros vamos a apoyar ese politécnico con educación, con formación, con dinero, con financiamiento, con acompañamiento de los muchachos. El que se gradúe de aquí, vamos a buscarle un trabajo, vamos a ubicarlo, a reubicarlo, o a prestarle a través del banco las herramientas y el capital de trabajo que necesita para hacer un negocito. Todas esas cosas hay que hacerlas, hay que darle oportunidad a la gente. Usted decía de esa pasividad. Usted que con un conocedor, porque el que pasa el día lidiando con personas y estas cosas, ¿qué ha pasado con esa clase media que era tan combativa? Si uno revisa la historia, se dará cuenta que los principales momentos históricos fueron encabezados por sectores de la clase media, porque siempre estamos esperando como que los de abajo sean los que reaccionen, y el que tiene el conocimiento, el que tiene el acceso a levantar la mano es clase media hacia arriba. Y hemos visto que ese sector como que ha colapsado, no participa, no le interesa. Es que conseguir las cosas hoy a veces es más fácil que antes, mucho más fácil, por alguna razón. Por ejemplo, porque hay más, en el caso de los empleos hay mucho más gente preparada. En la época en que yo hice mi maestría, vine al país, éramos muy pocos los que teníamos ese título. Hoy en día, el que no tiene un estudio de posgrado está... Nada, es raro. O sea, un profesional que no tenga un posgrado, una maestría, está out, como dicen ustedes, los jóvenes. La realidad es que si las economías no tienen la capacidad de crecer a la velocidad que crecen los talentos de la sociedad, nos estamos abocando a tener una sociedad frustrada a largo plazo. Y ese es un riesgo muy grande que nosotros nos estamos... Que parte de la criminalidad se explica por esa razón. Parte del conformismo dominicano también, porque hay mucho asistencialismo desde el Estado con muchos de estos programas sociales. Entonces la gente no tiene incentivo de ir a lograr las cosas por sí mismo. Todo está fácil. La gente cree que hoy todo se resuelve con un clic, porque tiene un teléfono. El tiempo que la gente pierde la mitad de su tiempo chateando, que si Instagram, que si Twitter, que si esto, que si lo otro. Y esa no es producción. Nicaragua. Ortega se inventó bajarle un 5% a los beneficios de los pensionados y aumentarle algo al per cápita que se pagaba. Ahí se armó casi una guerra civil. Al empresario, ¿es esto bueno, es esto malo que la sociedad diga no quiero, no me gusta, yo no acepto? ¿O eso es dañino? Porque creo que de ahí viene el problema, que nosotros vivimos cuidando una supuesta estabilidad que no existe y le dicen a la gente no proteste, espérate, no diga, porque eso no daña la estabilidad. Mira, nosotros, que hemos conseguido. Yo voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente, pero en una economía primaria, donde la capacidad de agregar valor con lo que tú produces o con el servicio que tú ofreces es relativamente limitado, los precios que nosotros cobramos y los beneficios que nosotros tenemos son anormalmente altos. Si tú tienes una institución muy especializada que te ofrece un servicio que nadie más te ofrece o que muy pocos te ofrecen, es muy lógico que el precio que tú asignes a ese producto sea alto, porque tú tienes una ventaja competitiva que te lo permite hacer. Ahora, en una economía
en donde esencialmente es una economía primaria, agrícola o agroindustrial, con muy poco nivel de industrialización o de servicios o plásticos, o nosotros lo que prestamos. El retorno promedio es 5 o 6 veces lo que es tu tasa de inflación. O el retorno promedio es 4 o 5 veces lo que es el PIB, el crecimiento del PIB del país. Entonces tú dices, hay mucha simetría. ¿Y qué pasa con eso? Que si ese empresario que gana mucha plata o ese vendedor de un servicio que gana mucha plata, a su vez no lo traduce en pagar mejores salarios o generar mejores empleos, tú estás creando una concentración de riqueza muy grande, en donde estás empobreciendo esa clase media, que es la que te sirve, a base de tú agrandar tu cartera. Y eso no es desarrollo. Hay crecimiento, porque el PIB crece, tenemos un índice, pero no hay desarrollo, porque estás limitando la capacidad de consumo. Y ese es uno de los sofismas que tenemos en el país. Una economía que no tiene capacidad de consumo, no tiene capacidad de crecer, porque ¿quién va a comprar? ¿Quién va a comprar mejores productos? ¿Cuántos importa aquí? Posiblemente el 80% de lo que tú comes, o vistes, o te transportas, o lo que fuere, es importado. Todo. Todo hasta donde usted enfrenta, yo hice el los estudio juguetes en mi de los casa, muchachos, sí, todo, las mascotas, los lápices, todo es importado. Y la razón es esa, porque allá es más barato y tú tienes que buscar la manera. Entonces, pagándole 20,000 pesos a una persona que estudió administración o que tiene quizás un posgrado, 25,000 pesos mensuales. O sea, yo vi una estadística el otro día que es espantosa. Aquí el 70% de la población gana menos de 25,000 pesos mensuales. 25,000 pesos son $400 Entonces, y pico. Cuando usted va al quintil de su canasta familiar, eso le da para comer. No da, exactamente. Para comer, entonces es una persona con perspectiva que para ir a Fondesa, para comprarse un apartamento, tiene que hacer malabares y cortar Entonces aquí. eso te trae un tema que leí anoche en Bloomberg de endeudamiento. Claro. Uno de los grandes retos del mundo hoy en día es el sobreendeudamiento de las economías, de las empresas, de los gobiernos, de los países y de la gente. Y todo eso es una burbuja que se ha creado en 10 años con tasas de interés muy bajitas. ¿Y qué pasa si la inflación, inflación muy bajita? ¿Qué pasa si la inflación comienza a subir? Todos los bancos centrales y todos los gobiernos van a tener que subir tasas de interés. ¿Qué pasa si sube mucha tasa de interés y tú tienes mucha deuda? Te va a subir las cuotas y las obligaciones que tú tienes de pagar intereses, pero tú no tienes los ingresos para pagarlo. No. El país no está generando exceso de ingresos ni ahorro suficiente para poder pagar eso. Entonces ahí vamos a entrar en una posible trampa, que es muy peligrosa para los países. Y entonces, Cristian, en el tema de las perspectivas, porque a veces creen que uno lo hace por política, cuando uno hace un llamado de este tipo de cosas, porque como nación, pasó Puerto Rico, pasó en Grecia, pasó en España, pero uno siempre está como pensando, eso le pasa a los otros, pero a mí no me va a pasar. Este esquema, endeudamiento, importaciones alocadas por encima de las importaciones, inseguridad, salarios bajos, mala educación, las perspectivas de un país. Así que uno lamenta porque uno quisiera que fuera diferente, pero no es así. Y nuestra responsabilidad es ponerlo de relieve. Perspectiva de ese país. Yo como banquero no puedo decirte que endeudarse es malo, obviamente por principio. No, pero por convicción, endeudarse no es malo. El patrimonio que yo tengo lo hice a base de endeudarme porque yo no heredé nada de mi papá. Y obviamente las economías tienen que darle a la gente la posibilidad de endeudarse. El problema es qué tú haces con la deuda. O cuál es el destino de esa deuda. Si esa deuda, el destino es el consumo, tenemos serios problemas. Que es así. Si el destino de la deuda del gobierno es hacer malas inversiones o hacer carreteras que no terminan en ningún sitio o que le sirven a poca gente o edificios que se van a quedar vacíos y que se inundan y nadie quiere vivirlos, entonces esa es una inversión que no tiene sentido. Si la inversión que nosotros hacemos en nuestras casas es para comprar ropa, entonces esa es una inversión que no tiene sentido. Si el gasto, entonces tú tienes que tener una inversión inteligente y un gasto responsable. En la medida en que los gobiernos sepan que tienen que invertir en producción y que tienen que gastar menos y que lo poco que gasten tienen que hacerlo en lo que sea necesario, entonces ahí lograremos que la plata que tú coges prestada sea eficientemente invertida y muy diligentemente
gastada. Eso no es lo que tenemos en los países de nosotros, desafortunadamente, y tú tienes entonces unas nóminas y un sector público elefanteado, como yo digo, ¿verdad que sí? Y unas inversiones grandísimas a base de deuda, pero nadie se ha puesto a ver cuál es el retorno sobre esa inversión, en cuántos años tú vas a recuperar esa inversión que hiciste en una carretera o en un puerto o en lo que fuera. Y en este país tenemos que acostumbrarnos a evaluar costos por un lado y beneficios por otro lado. 86% gasto corriente, 15% gasto de capital. Vamos entonces a ir a la pausa, Cristian, para que veamos qué entiende usted le convendría más, un gobierno solamente controlador o este gobierno, o el gobierno que tenemos, un gobierno interventor que está en actividades haciendo cosas de las cuales no debería. Entonces, un gobierno más pequeño que solo regule y que deje que sea la mano invisible que controle los mercados, o el Estado interventor. Vamos a ir a la pausa y venimos con la parte final con esta pregunta de Cristian Reina, que es el presidente de Fondesa, Iván Fondesa, que no son cosas, son dos cosas diferentes, que lo invitemos a que ustedes puedan buscar la información para que puedan separar. Ya volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Terrible. Continuamos aquí en el Café de Diario 55. De verdad que cuando Cristian viene, porque es un hombre que maneja muchos temas, por su formación y además por su experiencia en estos temas sociales y económicos. Yo decía, Cristian, ¿qué nos convendría a nosotros más? Porque en el año 96 supuestamente hicimos una transformación de un Estado, vendimos las empresas del Estado para que el Estado solamente fuera ese Estado recaudador y que repartiera, y que íbamos a tener un Estado pequeño, más funcional, y lo que nosotros vimos es que solamente regalamos las empresas y seguimos siendo un Estado enorme, que malgasta, que cobra muchos impuestos, que da malos servicios. ¿Qué nos convendría a nosotros tener? Nosotros debemos tener un Estado responsable, un empresariado responsable y una sociedad responsable. Que cada quien entienda cuáles son sus limitaciones y que cada quien se junte y vea cuál debe ser el propósito común. ¿Por qué un Estado responsable? Tú hablabas de la privatización. Nosotros heredamos un Estado productor, porque lo heredamos de Trujillo. Sí. Y cogimos yo conozco algo de eso de Fomper y esas cosas y del proceso de privatización. Hicimos de las empresas cualquier cosa, sin tener que dar cuenta. Cuando yo hablo de un Estado responsable y un empresario responsable, que tengamos que dar cuentas de lo que nosotros hacemos. No es un tema de tamaño, es un tema de administración, es un tema de manejo. Un banco de los Estados Unidos es más grande que la República Dominicana en activos, Sí. y en patrimonio, y se maneja responsablemente, con total transparencia, con informes, con reportes y todo ese tipo de cosas. Es un tema de que si el empresariado, si la sociedad no hace lo que debe hacer, no está facultada, porque no tiene la fuerza moral de exigirle al Estado cómo debe actuar.
Y lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado es un Estado, como tú dices, que tiene las prioridades invertidas, que es clientelista, que eso tampoco puede exigirnos a nosotros como empresarios que cumplamos, porque tú no tienes la fuerza moral. Si la sociedad lo que quiere es libertinaje y hacer lo que quiera, qué sé yo, qué va a pasar. Y eso está pasando en la República Dominicana y es una gran preocupación. O sea, nosotros como país no tenemos un plan consensuado de hacia dónde nosotros vamos y qué vamos a hacer en todos los sectores de la economía. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Hay un plan 2030, 2020, qué sé yo qué cosa, hay un plan nacional de desarrollo, pero ¿quién lo ejecuta? ¿Quién es responsable? ¿Dónde está el tener que responder por ese compromiso? ¿Dónde está el contrapeso para asegurarte de que el presupuesto se ejecutó como debió ejecutarse o que el gasto se ejecutó como debió ejecutarse? Hay que ver las nóminas, o tú tienes que ver los niveles de gastos. Pero lo mismo pasa del lado de nosotros si somos empresarios. Hay que ver de qué manera se vive con empresas y con instituciones totalmente deficitarias y con empleados que necesitan. ¿Cuál es el beneficio que nosotros le estamos aportando? ¿Cuáles son los beneficios marginales que nosotros le ofrecemos a nuestros colaboradores en las instituciones? Eso es parte de los temas que nosotros tenemos que ver, o cómo nosotros le podemos exigir a un productor que produzca, si no le garantizamos financiamiento, si una cosecha se le pierde por un fenómeno atmosférico, no tiene un seguro agrícola, si un edificio tiene tal cosa, la compañía de seguro le paga la mitad de la póliza de lo que debió haberle pagado. O sea, hay un tema alrededor de cuál es la garantía que tú tienes de que los recursos, cada quien los va a utilizar de la manera más eficiente posible. Entonces, el tamaño no es nada, porque tú puedes tener un Estado pequeño muy irresponsable y un Estado muy grande muy irresponsable y viceversa. O sea, va a depender mucho de lo que yo llamo el contrato social. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo, en un momento? ¿O qué ha pasado en otros países para salir de crisis? Es así. Cada quien tiene que ponerse sobre una mesa y decir, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los políticos dominicanos, en su gran mayoría, se han hecho alianzas estratégicas para cambiar la Constitución, para ellos hacer lo que quieren. Y vemos un empresariado que es la víctima porque es el que produce riqueza. Por ejemplo, si aquí colapsara la economía, yo me monto un avión y me voy, yo no tengo nada que perder. Ahora Cristian y todo el que tiene grandes empresas tiene grandes inversiones. Entonces vemos que a veces que los que menos tienen que perder son los que van a marcha, son los que están criticando, y tenemos un empresariado sumiso que no ejecuta, que dice que todo está bien, aunque en el corazón saben. ¿Qué vamos a hacer con eso, Cristian? Mira, el papel del empresariado es producir responsablemente y participar de cuantas acciones el empresariado tenga que participar, cumpliendo con lo que tiene que cumplir. El problema nuestro es que si tú dejas cola, es como el pajuil. Por más que se quiera esconder, cuando expone la cola, se ve de donde quiera. Sí. Entonces, parte del problema nuestro es ese. Si tú tienes cola, entonces no puedes exigir porque te van a pisar la cola. Muy Cristian, muchísimas gracias. Qué metáfora, qué metáfora. Lo dijo todo con la cola. Vamos a agradecerle a Cristian por haber comparecido con nosotros. Vamos a tomar unos minutos para volver a pasar este mini documental de lo que es Fondesa y Banfondesa. Pero antes agradecerles a ustedes por la sintonía y decirles que mañana otra vez nos encontraremos. El presidente de la República anda en Santiago, que va a inaugurar el Jardín Botánico y el Centro de Convenciones. Si usted no tiene que salir, no salga, porque cuando el presidente anda, Cristian, se congestiona el tránsito y es un poco difícil. Feliz resto del día. Vamos a ver este documental que Fondesa ha preparado para todos nosotros. Gracias por la sintonía. A partir del 2015, Fondesa asume la educación como eje estratégico para llevar a cabo su misión de contribuir al desarrollo de la familia y la comunidad. Como resultado de esta elección, Fondesa y su junta directiva se identifican con los objetivos definidos en la Agenda de Desarrollo de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, acordados en la Agenda 2030, en la que se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En Fondesa elegimos los ODS 4 y 17 para establecer nuestra ruta estratégica para el 2018 y para el mediano plazo. El ODS 4 procura una educación inclusiva y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos y para toda la vida.
El ODS 17 busca fortalecer y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Durante todo el año 2017, Fondesa desarrolló una agenda inspirada en el ODS 17, logrando establecer alianzas con entidades académicas y ONGs que laboran en el ámbito educativo en la República Dominicana y en especial en la región norte. Fondesa y su subsidiaria Banfondesa ampliaron sus relaciones con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra mediante la formalización del convenio Alianza para la Educación y el Financiamiento de la Vida. Mediante este convenio, Fondesa pone a disposición del público su oferta de financiamiento a la educación a tasa concesional, con planes de pago estructurados conforme a las posibilidades de las familias. Fondesa logró formalizar un convenio con la Universidad Católica Nordestana, Casa de Estudios Superiores de la región Nordeste. Mediante esta alianza esperamos facilitar el acceso a una educación de calidad a poblaciones de jóvenes de zonas rurales y semiurbanas de San Francisco de Macorís, Nagua, Cotuí y el resto de los pueblos que componen la región del Nordeste. Con fondo proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo, Fondesa incursiona en el mundo del crédito educativo. Los logros y el impacto resultante de esta alianza son: con una compra de cartera a la Universidad ISA por 60.874.144 pesos, liberamos recursos financieros posibilitando a la Universidad ISA el inicio de su proyecto de expansión inmobiliaria para iniciar la construcción de 8 edificios para aulas y habitaciones con capacidad de alojar 640 estudiantes provenientes de las regiones sur, noreste y frontera con Haití. Dentro de este renglón del convenio Universidad ISA, Fondesa, AFD, se ha destinado la suma de 35.030.515 pesos para financiar los estudios de grado de 156 jóvenes, un 90% de los mismos originarios de los pueblos del sur y nordeste y de Monte Plata. Al 31 de diciembre del 2017, el total de recursos desembolsados ascienden a 95.904.659 pesos. Fondesa y el Centro de Capacitación Integral del Consorcio de Zona Franca Industrial de Santiago, CAPEX, diseñaron el producto, sumando oportunidades de educación para el éxito, destinado a financiar talleres y certificaciones especializados para recursos humanos de clase mundial. Los montos financiables van en un rango desde los $100 hasta los $8.250. Nos llena de entusiasmo y optimismo el trabajo realizado para apoyar el acceso a la educación en toda la geografía nacional. Al 31 de diciembre del 2017, Fondesa ha comprometido las sumas de 41.568.935 pesos en líneas de crédito destinadas a financiar los estudios de grado y posgrado de 170 jóvenes que cursan diferentes programas en universidades privadas de nuestro país. 11.080.831 pesos se generaron en ingresos en la cartera educativa como resultado de su actividad crediticia regular durante el ejercicio 2017. 32.758.959 pesos son ingresos por inversiones transitorias para un total de ingresos financieros por valor de 43.839.790 pesos. 66.420.639 pesos es el ingreso logrado para la inversión en la subsidiaria Banfondesa, para un ingreso neto final y consolidado de 70.684.910 pesos. Los activos netos no restringidos en Fondesa ONG ascendieron a 865.770.782 pesos al 31 de diciembre del 2017. Al cierre del ejercicio 2017, Fondesa y su subsidiaria Banfondesa exhiben este monto como patrimonio neto consolidado. Fondesa presentó ante la Agencia Francesa de Desarrollo una propuesta enfocada a expandir su programa de crédito educativo, propuesta aprobada por la Agencia Francesa de Desarrollo con 3 ejes fundamentales.
Financiamiento a la educación. Se financiarán todas las carreras, en especiales carreras técnicas. Al mismo tiempo, se financiarán programas de educación superior y el financiamiento en equipamiento, computadoras, licencias, certificaciones y herramientas. Certificación SMART nace con el objetivo de implementar una cultura de calidad en el servicio que permee tanto las relaciones con los beneficiarios, así como con los partners y con todo el staff de colaboradores de su subsidiaria Banfondesa. Programa de inclusión social con enfoque en equidad de género. Este programa se ejecutará en 3 vertientes: charlas de educación financiera, talleres de emprendimiento, charlas de prevención de violencia. Con la ejecución de este programa, esperamos contribuir a la educación técnica y superior de más de 1.300 jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 29 años, cuya tasa de escolaridad promedia los 7.4 años. Con la firma de este convenio, la Agencia Francesa del Desarrollo y Fondesa esperan contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad para la población joven de la República Dominicana.